Hola, lo que vamos a ver hoy es una plantilla que he diseñado para hacer las tesis. A continuación vamos a ver algunos de los archivos que se usan para que puedas configurarlos y de esa forma solo te concentres en la escritura y no en ningún aspecto que tenga que ver con formato o numeración, ya sea de secciones o de figuras o de tablas o de ecuaciones. Simplemente te vas a referir a todas ellas por un nombre descriptivo. En dado caso de que requieras incluir una figura entre dos, la numeración automáticamente se va a actualizar. Lo mismo con el índice de figuras, el índice de tablas, la bibliografía. Todo eso se va a gestionar de forma automática. También te voy a presentar una plantilla en CorelDRAW para que desde ahí automáticamente exportes tus figuras con formato EPS y tengas una claridad o una calidad muy alta en tus gráficos. Eso sería para que no se importen como mapas de bits, sino como vectores. Ya los detalles los vamos a ver un poco durante el video. Toda la plantilla está hecha en LaTeX, de tal forma que la curva de aprendizaje para LaTeX pudiera ser un poco abrupta al principio, pero te he facilitado muchas de las cosas ya con esta plantilla. Simplemente es de llenar las diferentes secciones. A continuación vamos a ver cuáles son las secciones de esta plantilla. La puedes descargar de este link que voy a dejar aquí en la descripción. Es un repositorio de GitHub. Primero lo que vamos a hacer es descargar la plantilla y después abrimos TeXstudio. Aquí vamos a abrir el documento principal, que es globalthesis.txt. Aquí se encuentran, este es el documento principal. Aquí en opciones tienes que colocar documento principal, establecer el documento actual como documento principal. Con eso, independientemente de en qué archivo estés editando, a la hora de que pulses estos dos botoncitos de compilar y ver, se va a detectar automáticamente que este es el principal. ¿Qué contiene esta plantilla? Bueno, aquí en la línea 3 dice secciones, datos, tesis final de grado. ¿Qué es lo que tiene este archivo? Vamos a verlo. Secciones, datos. Primero tienes que cambiar aquí algunos detalles. Nombre, apellidos es lo que aparecería aquí como nombre, apellidos. Lo cambias. Ingeniería electrónica es lo que aparece aquí. Varias de las partes que están configuradas aquí, como el nombre del tutor, nombre del coasesor, facultad de ingeniería, la fecha, etc., son las variables o etiquetas que el documento de LaTeX va jalando para hacer lo que es el diseño de la portada. Entonces, todos estos datos son personalizables para hacer la portada y esta página de derechos. Después vamos a lo que dice Include Preámbulo. El preámbulo lo que tiene son todas las librerías y configuraciones de esas librerías para que se pueda visualizar en el formato que lo estoy dejando el documento, el PDF final. Entonces ahí se establece, por ejemplo, que es tamaño carta, el tipo de letra, los márgenes, cómo se van a ver las ecuaciones, cómo se deben ver los listados de algunos scripts que tú hagas. Toda esa configuración está en el preámbulo. Su ubicación está en Include Preámbulo. Se abre aquí. Vamos a la carpeta Include y aquí está el archivo preámbulo. Aquí, por ejemplo, se configura al final. Si tú quieres que las referencias estén en formato APA, eso está en la línea 187. Entonces, por ejemplo, si voy aquí a Estado del Arte y mis referencias ahorita están en formato APA, Valleral 2018, si yo pulso ahí la referencia me lleva a la bibliografía en donde está. Ese link se hace de forma automática totalmente. Si sigues los pasos para generar la bibliografía adecuadamente, como te voy a decir al ratito. Entonces, ¿qué tal si yo quiero que las referencias estén, por ejemplo, en formato IEEE? Entonces, simplemente le pongo ahí IEEE, vuelvo a compilar y acá van a cambiar automáticamente. En lugar de estar de Bay et al. 2018 y las demás, va a cambiar
para que se vean de esta forma. Ahí con el corchete. Igual el link, si yo pulso aquí, me lleva a la referencia. Entonces, todas esas definiciones las encontramos aquí en preámbulo. Seguimos explorando lo que dice globalthesis.tech. Lo que está en la línea 12 aquí de document es el inicio de, o sea, es una etiqueta de inicio de todo el documento. Después vienen las partes que se trabajan de forma separada. Aquí dentro de include está lo que es portada. Entonces me voy aquí a abrir include y aquí tengo lo que es portada. Aquí tú puedes cambiar los datos dependiendo cómo quieras que diga la portada. Licenciatura en tal, nombre del autor, nombre del tutor, nombre del coasesor, la fecha aquí, etc. Después vamos a lo que son las secciones. Todo esto que es el índice de figuras, el índice de tablas, los colores, la alineación, el tipo de letra, todo eso ya está definido. No tienes que hacer absolutamente nada. Ya en donde propiamente vas a escribir, está dentro de la carpeta que dice secciones. Aquí en secciones vienen numerados 00, 01, 02, 03, 04, cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a secciones y quiero editar el resumen, pulso ahí y todo lo que estoy viendo aquí en la derecha como PDF está configurado aquí. Esta parte de aquí va el resumen de tesis, extensión máximo una página, es esto. Entonces ahí empiezas a escribir palabras clave, ahí empiezas a escribir tus palabras clave. Ya que hayas escrito ahí, pulsas esas dos flechitas verdes, entonces se compila y aquí te aparece en amarillo, como viste hace unos segundos, el cambio que se hace en la plantilla. Todo lo que cambies del lado izquierdo, después de compilarlo, se resalta unos segundos a la derecha en el PDF para que no andes buscando qué es lo que acabas de cambiar. ¿Sí? Entonces aquí ya la dejé como estaba. En cuanto al abstract, es lo que está aquí en la siguiente página, junto con sus palabras clave. Ya que está hecho ese archivo de resumen, lo cierras. Después vamos a lo que es la introducción. Esto que está aquí a la derecha está aquí en include, en secciones, introducción. Entonces esta es la forma en la que se escriben los capítulos, como en la línea 1. Esta es la forma en la que se escriben las secciones, como está en la línea 2, y ya empieza uno a escribir. Aquí viene un ejemplo de cómo se hacen algunos tipos de letra, como por ejemplo las itálicas, cambio de secciones, etc. Aquí nota que por ejemplo en cada una de las secciones yo no las numero en la parte de la izquierda, simplemente por el hecho de definir que uno establece una nueva sección, solito LaTeX las numera y eso se va al índice. Después acá, en donde dice estado del arte, vienen algunos ejemplos de cómo se hacen las citas. Aquí por ejemplo, ya mostré cómo se veían esas citas, pero aquí se ve cómo están codificadas esas citas en LaTeX. Vienen varios ejemplos dependiendo del tipo de citas que uno haga. Uno a veces puede mencionar el apellido dentro de lo que es el cuerpo de la explicación y entre paréntesis iría solo el año. Aquí viene cómo se hace eso. A veces uno simplemente dice algo y al final sin ser parte del enunciado, lo que es el nombre del autor, se haría de esta forma, como está aquí. Está aquí. Y a veces hay una fuente o una idea a la que contribuyeron dos o más autores. Entonces eso se puede escribir así se vería en PDF y así se escribe
en LaTeX. Y así va uno llenando las diferentes secciones. Aquí viene, por ejemplo, cómo se incluye una figura. Eso lo vemos aquí en resultados. La forma de codificar en LaTeX una figura es como está aquí. En la línea 15 viene entre corchetes cómo quiere uno que se comporte la asignación de... No, eso es una tabla. Cómo quiere uno que LaTeX ubique una figura dentro, una tabla dentro del texto. Aquí hay una tabla genérica con su encabezado. Así se vería. Y el PDF. Y aquí se ve cómo está codificada. En el capítulo 3 de metodología viene un ejemplo de cómo se codifica una figura. Este indicador H mayúscula es para indicar que quiero la figura lo más cercano al lugar en el que estoy haciendo la cita, o en el lugar más cercano a donde estoy colocando ese código dentro de LaTeX. La forma en la que uno hace referencia a una figura es de esta forma. Ahora, aquí hay algo importante que tiene que ver con la forma de trabajar las figuras y luego la edición en el texto. Vamos a suponer que tenemos una figura en CorelDRAW. Esas figuras también van adentro de lo que es el archivo de la plantilla. Aquí dejé un archivo de Corel con algunos ejemplos. Entonces vamos a ver el aspecto de la figura. Aquí, la figura 3.1. Si uno hace una figura y uno la exporta como JPG y después uno la importa en otros programas como por ejemplo Word, entonces a la hora de que uno se va acercando a una figura que está hecha en JPG, bueno, un mapa de bits, entonces uno lo va a ver todo pixelado. Si uno exporta esa figura como un archivo vectorial, como un EPS, que es Encapsulated PostScript, no se va a perder definición a medida que uno se vaya acercando acercando, uno va a seguir viendo las líneas porque está en formato vectorial. Eso se conserva aquí en LaTeX en el PDF que se genera. Vamos a suponer que yo estoy con esta figura y entonces aquí en este archivo de Corel tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas mis figuras. Lo que recomiendo es que hagan un archivo de Corel por todas las figuras del capítulo. Entonces vamos a suponer que yo quiero que se vea en mi documento esta figura. Entonces yo hago archivo, exportar. Todo esto es del capítulo 3, entonces solo le pongo 3. Pero lo voy a exportar como EPS. Entonces pulso en exportar. Y después aquí, bueno, si hubiera un mapa de bits, me lo dejaría a una resolución de 300 ppp. Pulso aquí en OK. Luego me voy a LaTeX. Y si yo quisiera cambiar a que sea la figura 3.1, que es la que acabo de ver, la que acabo de mostrar, entonces se me va a actualizar simplemente con colocar aquí el nombre de la figura. Supongamos que yo necesito hacerle una modificación, entonces aquí nada más ahorita para el ejemplo voy a poner un círculo así. Entonces, archivo, exportar todas las figuras del capítulo 3. Bueno, voy a hacer dos cambios.
uno ahí y voy a colocar esta cosa aquí. Entonces guardo, exporto. S3 es que me va a generar la figura 3.1, va a ser la de la página 1 de este documento, la 3.2 es la página 2 y así sucesivamente. Entonces yo trabajo en Corel aparte, simplemente compilo aquí nuevamente mi documento y me va a aparecer ese cambio que yo realicé en Corel acá, sin que yo haya tenido que hacer absolutamente nada. Ahora supongamos que estoy ya trabajando sobre otra figura y que este es el bloque que hace la llamada a la figura 3.2, solo cambio ahí un dígito y entonces me va a importar la modificación que yo hice en la figura 3.2. Entonces yo puedo copiar todo esto en mis 7, 8 o 10 o las figuras que sean en el capítulo y entonces puedo trabajar de forma separada en CorelDRAW las figuras, simplemente las exporto y a la hora de compilar esas figuras aquí en LaTeX se van a actualizar los cambios. Es una ventaja brutal que se tiene con esto. Si yo, si se fijan aquí en la 3.1, aquí no establezco yo cuál es el número de la figura. Simplemente LaTeX detecta que ahí hay una figura, entonces le va a asignar, como es la primera del capítulo 3, va a asignar ese número. Si yo copio, por ejemplo, ese código y lo pego acá, que aquí sea la figura 3.1 y luego la figura 3.2 y yo aquí hago referencia y perrito 2, le pongo este. La forma en la que yo voy a designar cada una de las figuras va a ser por nombres o etiquetas representativas, no por el número de la figura. Entonces cuando en mi texto yo esté haciendo alusión a una figura, solita se va a actualizar lo que es el número de la figura y las referencias asociadas a esas etiquetas. Entonces aquí, por ejemplo, ya está la figura 3.2 y esta es la figura 3.1 y aquí tengo, esta es la forma de citar la figura 3.1 y figura 3.2. Cuando yo pulso en la figura 3.2 me lleva a este link. Todos los links se actualizan de forma automática a medida que yo voy incorporando más y más figuras. La numeración se va actualizando y de esa forma yo solo me concentro en lo que es la escritura de las ideas y no en estar pensando qué número de figura es y todas las referencias que a veces se recorren cuando uno va haciendo modificaciones sobre la marcha. Ahora, ¿cómo se hace el archivo para la bibliografía? Que es una de las cosas también más engorrosas que hay, porque la forma de citar y qué tal. Entonces aquí hay un archivo que se llama, aquí en plantilla de referencias, plantilla de tesis, en la carpeta referencias. Ese archivo bib es el que contiene toda la bibliografía. A medida que se va usando, entonces si yo en el capítulo 2 solo usé la referencia de Bay, la de Asís y la de, bueno, aquí está, es la misma de ellos dos, al final si yo usé solo dos referencias, esas dos son las que se van a colocar aquí en el capítulo de bibliografía. Si yo del capítulo 2 o del que sea borro una cita, entonces aquí también se va a borrar. El asunto es dónde escribo el archivo donde están todas las fuentes bibliográficas. Bueno, eso está en el archivo referencias.bib. Ese archivo es este de aquí. Entonces a lo mejor el formato parece así como que algo complejo, pero en realidad
yo no lo tecleé tecla por tecla. ¿Cómo se genera? Bueno, voy a borrarlo ahorita. Entonces estamos aquí en referencias. Lo borro. Yo para esto uso Zotero. Puedes usar algún otro gestor de bibliografía, pero a mí el que me funciona mejor es Zotero. Entonces, aquí tengo mis referencias que estén hablando de ese asunto. Puedo seleccionar algunas o de plano todas, y si no ocupo todas, de todas formas ahí tengo el archivo para que en cuanto haga una cita nueva se actualice. Ahorita para el ejemplo simplemente voy a seleccionar esas. Pulso clic derecho y después voy a exportar elementos. De todos esos formatos para exportar, voy a seleccionar BibLaTeX y le voy a colocar que exporte también los archivos. Ahorita vamos a ver por qué. En codificación de caracteres es UTF-8 para que me codifique correctamente los caracteres acentuados. Pulso en exportar y aquí tiene que ser a forzosamente referencias, porque así está el nombre en el preámbulo para hacer la llamada a este archivo. Entonces escribo ahí referencias, guardar y tengo que estar en la carpeta de plantilla adentro de plantilla tesis, sin que esté dentro de otra carpeta. Yo escribo ahí referencias, guardar, y entonces cuando yo vaya a ese archivo de referencias bib, ahí voy a tener ya ordenadas todas mis referencias que yo tenga actualizadas en Zotero. Dejo en este video cómo se usa Zotero para que puedas hacer eso. Ahora, adentro de Files, si colocaste esa opción de que también exporte los archivos, eso permite que se puedan exportar también los PDFs que están asociados en Zotero. Y entonces en una sola carpeta, que es plantilla tesis, vas a tener todo. Lo que son las figuras, lo que son las referencias con sus PDFs y la bibliografía. De esa forma no se te andan perdiendo las cosas y tienes la bibliografía para acá o que no sabes en dónde quedó cada cosa. Todo queda en una sola carpeta y de una forma muy estructurada y ordenada. En el archivo que se llama referencias.bib, si no está por alguna cosa bien editado en Zotero, y hasta que ves el resultado en PDF de cómo quedó tu referencia, se pueden hacer algunas correcciones ya de forma manual. Puedes editar este archivo. A lo mejor falta el número de página o el DOI o algún otro elemento de la bibliografía. Entonces puedes editar este archivo aquí y después compilas tu documento de LaTeX para que se actualice todo. Otra cosa que tiene esta plantilla es el formato de los scripts, de una forma que a mí me gusta mucho. Aquí en metodología, bueno, primero cómo se ve. Hay veces que uno está explicando un script. Los scripts normalmente irían en los anexos, como viene aquí en el que se incluye el número de línea, para que uno haga referencia al número de línea en las explicaciones. Ahora, en este caso, aquí esto está en un repositorio de GitHub. Viene la explicación en el apéndice de lo que es todo el programa. Pero normalmente uno necesita explicar solo algunas líneas de código esenciales en el cuerpo principal del documento de la tesis. Así como esto, ¿no? De la línea 87 a la 101 hay tal cosa. Entonces, para que los scripts tengan esta presentación, aquí ya incluí
esta parte de la línea 207 a la 223, en la que uno indica cuál es el número de la línea con la que se va a empezar, y aquí uno simplemente copia y pega del programa que uno esté usando. Aquí le indica a uno el lenguaje que uno usó, en este caso es Python, para que el color y el resalte de cada una de las etiquetas, cuáles son instrucciones de secuencias de control, cuáles son cadenas de texto, cuáles son variables, cuáles son todo, ya se nos haga la identificación por colores de cada uno de esos elementos en función del tipo de lenguaje, en función del lenguaje en el que haya sido escrito. Y prácticamente eso es todo lo que contiene esta plantilla. Gestión de bibliografía, gestión de figuras, un ejemplo de tablas, un ejemplo de ecuaciones. Eso está por ahí, aquí. Tablas, ecuaciones, scripts. Y para alguna cosa que necesites hacer específica, puede que no esté ya incorporado en lo que ya está aquí, probablemente tengas que añadir algo, alguna librería en la parte de include preámbulo. ¿Sí? Ahí es donde añadirías funciones que no tiene esta plantilla. Y con eso sería todo. Espero que te sea útil y que verdaderamente le saques provecho a esta plantilla. Hasta luego.